En primer término, saludar a los jóvenes estudiantes y las estudiantes del electivo Mundo Global. Nos corresponde en esta semana estudiar los conflictos internacionales y cómo se generan estas disputas entre los países a escala mundial. También se observará el tema desde la óptica local de los países. Entonces, el objetivo de estudio para esta semana es analizar y reflexionar acerca de los antecedentes que generan conflictos internacionales en el mundo, conflictos que provocan hambre, desempleo y la ruina de los países que participan de estas disputas territoriales, sociales, ideológicas, entre otras. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los conflictos internacionales son aquellas disputas que se dan entre dos o más estados frente a diferentes causales y que generan hasta incluso la guerra en estos países beligerantes. Los conflictos internacionales se presentan en general a través de dos grandes tipos. Entonces, pueden existir conflictos por ideas, ideas religiosas, ideológicas, políticas, que marcan las diferencias entre los países que se enfrentan mutuamente. Sin embargo, los conflictos más relevantes en el mundo y los de mayor difusión son aquellos que se generan por intereses. Intereses territoriales, es decir, la fijación de límites, intereses gubernamentales, de Estado y también intereses económicos, que son hoy por hoy uno de los elementos más relevantes que generan estos conflictos. En ambos casos, por ideas o intereses, los elementos constitutivos del conflicto se resumen en el enfrentamiento intencional, la disputa por derechos y objetivos, la violencia y agresividad, la hostilidad recíproca y finalmente el lenguaje que comunica el estado de ánimo para causar temor, angustia u otro sentimiento en el oponente. Dadas las explicaciones del concepto de conflictos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas también genera una escala de medios violentos que implican el desarrollo de los respectivos conflictos. En este sentido, las fases son la represalia, la retorsión, la ruptura de relaciones diplomáticas, el bloqueo, el ultimátum y finalmente la guerra que se genera entre los países contendientes. En toda esta fase existe hoy por hoy un elemento sustantivo y que se refiere a las redes sociales, a los medios de comunicación de masas, que rápidamente comunican al mundo de lo que está ocurriendo en algún sector del planeta que está viviendo y enfrentándose a estos conflictos entre países o entre bloques de países. Actualmente existen importantes focos bélicos de conflictos en el mundo. Tenemos el caso de Siria, de Irak y Afganistán en Asia.
las constantes disputas verbales y bloqueos que se realizan en torno a Cuba de parte de Estados Unidos. Lo mismo hace este país en contra de Venezuela. También está el problema de África, que es una zona muy complicada desde el punto de vista de todos los tipos de conflictos internacionales. Destaca la situación en Somalia y Sudán. Otro conflicto internacional de gran importancia a escala mundial es lo que ocurre en Corea, en la península de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, por diversas razones económicas, ideológicas, políticas, y un sinfín de dificultades que se dan a escala mundial, en donde la presencia de la Organización de las Naciones Unidas resulta ser fundamental. Uno de los principales objetivos de la Organización de las Naciones Unidas es preservar la paz en el mundo. Y el gran éxito de este organismo estuvo durante la Guerra Fría en evitar una conflagración mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética a escala nuclear, lo que habría significado la desaparición de la vida sobre la faz de la Tierra. Esta organización mantiene una estructura que está centrada principalmente en el objetivo de mantener la paz a escala mundial. Para tal efecto, cuenta con el Consejo de Seguridad. Está compuesto por 5 miembros permanentes, que son China, Rusia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Además, 10 miembros que van rotando cada 2 años y que representan a diversas regiones del mundo. Por ejemplo, América Latina tiene derecho a nombrar a 2 países en el Consejo de Seguridad, y el mundo se divide en regiones de este tipo para llegar a los 15 miembros de esta organización. El Consejo de Seguridad puede intervenir en los diversos conflictos en el mundo, y esta intervención tiene como base que los 5 miembros permanentes deben estar de acuerdo con la intervención en los conflictos locales que se dan a través del mundo. El Consejo de Seguridad puede establecer diversos canales de participación, estimar sanciones económicas e incluso usar la fuerza para evitar la escalada de un conflicto internacional. Esta intervención se da a través de los soldados conocidos como los cascos azules, que son tropas de paz que son enviadas y se despliegan en las zonas de conflicto. Cabe hacer notar que Chile, en múltiples oportunidades, ha participado con sus Fuerzas Armadas e incluso Carabineros y PDI como fuerzas de paz en Haití, Bosnia y Herzegovina, en África, entre otros lugares. La Organización de las Naciones Unidas también cuenta con organismos de derecho internacional que se ocupan de establecer sentencias legales en relación a los conflictos internacionales. Tal es el caso de la Corte Penal Internacional y la más conocida, la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Organismos que tienen competencias a escala mundial y sus materias jurídicas
se refieren a problemas de límites entre los países, a derechos de agua, a uso de los océanos y mares, y las sanciones son inapelables. Son materias jurídicas de la Corte Internacional de Justicia de La Haya todos esos aspectos mencionados. Y esta instancia de derecho internacional es la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para evitar conflictos a escala mundial. En definitiva, uno de los aspectos más relevantes del mundo actual es la operatividad de estos organismos para evitar la escalada de los conflictos internacionales. Y en este sentido, la ONU, a través del Consejo de Seguridad, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mantiene un papel fundamental para evitar la escalada y la propagación de los conflictos internacionales. El derecho internacional, a través de la evolución de esta ciencia e importante rama del derecho, nos entrega un esquema acerca de la solución pacífica de las controversias entre los países. ¿Qué significa esto? Que, si bien es cierto, la Organización de las Naciones Unidas mantiene un esquema que incluso puede llegar a las sanciones severas en contra de los países que no acatan la orden de paz entregada por la ONU, el derecho internacional siempre va a proponer la solución pacífica de las dificultades que surjan entre los países. De esta forma, se pretende que los países puedan ejercer diversas etapas que eviten una guerra a gran escala. Entonces, existe la mediación y los buenos oficios como primera etapa entre los países que sirvan para generar instancias de diálogo. En este caso, cabe hacer notar que Chile y Argentina, en la década de 1970, estuvieron a punto de ir a una guerra por el canal Beagle en el sur, y hubo una mediación del Papa Juan Pablo II para evitar esa guerra. Otra vía para la solución pacífica de las controversias tiene relación con la negociación diplomática que se da entre los países, con el objetivo de negociar y ceder en el ámbito de la solución del conflicto. La mediación, los buenos oficios y la negociación requieren de una fase de investigación científica que avale la posición territorial, jurídica y económica de los países en conflicto. Y en esta fase de la investigación intervienen las universidades, los científicos, la academia, generando argumentos para una u otra parte en conflicto. El derecho internacional también entrega la instancia del arbitraje y la jurisdicción para evitar conflictos bélicos. Y esto consiste en que un tercer país interviene en el conflicto como árbitro que media entre las partes, y los dos países contendientes se someten a la jurisdicción de este tercer país para generar una decisión definitiva en la solución del conflicto.
Y como ya se dijo, también están los organismos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para evitar estos conflictos. Los de carácter universal, que pueden ser el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y los organismos internacionales regionales, como la Organización para la Unidad de África y la Organización de Estados Americanos en el caso de toda América. Como se observa, el derecho internacional también ha estudiado de forma muy acabada el tema de los conflictos internacionales y la solución pacífica de las controversias. Cabe hacer notar que el derecho internacional y la Organización de las Naciones Unidas realizan una gran labor para resolver en todo el mundo los conflictos referidos al respeto y aceptación de los derechos humanos. En este sentido existen pactos universales, organismos e instituciones que se ocupan de esta problemática, destacando la Carta Universal referida a los derechos humanos que la ONU obliga a sus países miembros a respetar acabadamente.